En el año 84, toda mi familia había viajado a Santiago porque habían internado a uno de mis hermanos con hepatitis. Esto fue en el mes de enero, entre el 10 y el 15 de enero, y yo me quedé solo por unos 3 días, es decir, en esa casa. Mis primos, los que vivían cerca de allí, estaban todos allí en su casa. La primera noche me acosté a dormir temprano, a eso de las 10. Yo me había quedado, porque había muchas cosas que cuidar en la casa, ¿no? Teníamos animales, en fin. Me acosté pasado las 10 de la noche. Y al rato de estar en la cama, escuché un ruido que me despertó. Ya cuando estaba ahí, en ese momento en el que me dormía. No fue como un golpe muy fuerte, y por un instante me quedé pensando, como preguntándome qué podría hacer. Cuando de pronto, lo escucho de nuevo, y 2 veces, ¿no? Como 2 golpes fuertes. Esto me pareció realmente extraño. Entonces me levanto con una linterna, y salgo hacia el lado del fondo, donde había escuchado el ruido. Y veo que una de las cabras, que nosotros teníamos, está fuera del corral, y retrocedía, y luego topaba, es decir, chocaba contra una chapa que estaba apoyada en el árbol. En una chapa, en realidad era un tacho que habíamos cortado. Habíamos enderezado la chapa, y estaba apoyada allí en el árbol. Y esta cabra es como que retrocedía, y la topaba, ¿no? La chocaba con sus cuernos. Me acerco con la intención de correrla. Digo, no, me veo cuenta como había quedado fuera. Y cuando estaba como unos 2 metros aproximadamente, siento que otra cabra me toca las piernas. En ese momento me asusté, hasta que me di cuenta que era una cabra, no, que era un animal. Me pareció muy extraño, pero a veces pasa esto porque los animales se topan. Así que yo estaba sentado en el piso, y es como que traté de ahuyentarla unos pies, cortando las manos contra mis piernas, para hacer ruido, para correrla, y entonces me levanté. Recuerdo que pensé, bueno, se habrá abierto la puerta del corral, ¿no? Fui hasta el árbol, agarré la chapa para llevarla adelante, y en eso escucho que todas las cabras comienzan a balar, empiezan a gritar. Me doy vuelta, y casi como en cámara lenta, veo que una de estos animales se levanta en medio de las otras, hasta ponerse en 2 patas. Lo extraño es que cuando la miro no la reconozco como uno de los animales que teníamos nosotros. Era hasta más alta que yo, por lo que podía ver. Me doy cuenta entonces que no era uno de nuestros animales, una cabra completamente negra, algo realmente extraño. En ese momento no recuerdo bien qué pensé, pero me preguntaba de dónde había salido este animal y qué es lo que pasaba en una situación toda extraña. Pero inmediatamente sentí como un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Me di cuenta, seguramente a muchos de ustedes, que les ha tocado atravesar por una situación paranormal y han tenido esa misma situación, esa misma sensación. Me di cuenta entonces que se trataba de algo malo, de una aparición, de algo paranormal. La verdad es que más allá de estar acostumbrado a haberme criado en el campo, me asusté mucho en ese momento. De un segundo al otro, me costaba caminar. De pronto sentía como pesadas las piernas, el miedo, y quería como alejarme pero no podía. De pronto escucho un grito extraño de esta cabra, desde que les cuento que se ve incorporado como en 2 patas. Y cuando la veo por un segundo veo como que su cabeza era la de una persona. En ese momento solté la chapa que tenía yo, me hice la señal de la cruz, y sentí un golpe en las piernas. En realidad sentí que me chocaron, porque no sentí ni dolor, absolutamente nada, porque estaba como que había perdido el control de mi cuerpo, no, del miedo. Pero este hecho que me tiró al piso, cuando me di cuenta que estaba sentado en el piso, rodeado por las cabras, y aquella que les cuento que estaba como en 2 patas. Estamos como un poquito más lejos, retirada, y yo sentía una carcajada. No podría decir o transmitirles exactamente la sensación en ese momento. Basta con decirles que jamás en mi vida sentí el miedo que en ese momento sentí. Me sentí solo, vulnerable, me sentí en ese momento en el piso, que podía pasarme cualquier cosa. Recuerdo que solo verlo caminar, aquel animal, más allá de que hacía unos pocos pasos, me daba la impresión, hasta me daba escalofrío del miedo. Respiré profundamente e intenté levantarme un par de veces,
y los animales que estaban alrededor mío gritaban todos como asustados, un sonido que daba escalofríos de verdad. Yo veía aquella aparición, que cuando caminaba en sus patas, había como un resplandor, no, como si pisara en brasas, no sabía exactamente cómo explicarlo, pero había como un resplandor naranja. En eso me recuperé un poco, pude levantarme, primero caminé hasta cómo tomar el dominio nuevamente en mis piernas, porque me sentía pesado, y luego cuando pude, apuré el paso casi hasta correr hasta la casa, con un miedo que nunca antes había sentido. Recuerdo que entré, agarré un cuchillo, y se la crucé en el piso de la entrada de la casa, que era de tierra, diciendo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hice una cruz, y me quedé adentro. Desde adentro de la casa, podía escuchar a las cabras que corrían, que estaban como muy agitadas, asustadas. Recuerdo que en ese momento, vi una sombra que cubría la puerta, la de aquella aparición, que solo llegó hasta unos metros de la puerta, y luego es como que otra vez, como la forma en que el animal, es decir, se puso en 4 patas y se fue. Todas las cabras que teníamos balaban, gritaban como asustadas durante un rato más. Yo adentro seguía persignándome y rezando temblando del miedo. Siempre creí que no entró a la casa por aquella cruz que yo marqué en el piso. Luego, en un instante todo se tranquilizó, cuando me di cuenta que faltaba muy poco para que llegara el día. Amaneció, y me costó salir, esa es la verdad, pero ya con la luz del día me sentí más protegido, aunque me duraba el susto. Cuando salí al patio de la casa estaban todas las cabras muertas, con la lengua fuera como hinchada, pero el cuero, como en otros relatos, como seco, no, como si estuvieran huecas. Yo me agarraba la cabeza. Cuando llegó mi padre con mi hermano a la tarde, les conté todo lo que había pasado y no podían creerlo. Allí mi padre me contó que su abuelo, que ellos mismos y que otra gente del lugar habían en un tiempo pasado por este tipo de situaciones, que habían visto ellos, decían que allí, en el cruce de un camino con un camino vecinal con un sendero, solía aparecerse, y una cabra que caminaba como una persona en las noches, y ellos decían que era el maligno. Durante el día llevaban y ponían estampitas, crucifijos en el lugar, hasta que mucho tiempo después dejaron de verlo. Luego llevamos a estos animales muertos a un pozo que había casi al borde de la arboleda. Los tapamos con tierra por mi papá decía, por miedo a que despidan olor, más allá del susto que yo me había llevado de todo lo demás. Además, nos ocasionó un daño tremendo. Nos costó mucho volver a tener aquellos animales. Al volver encontramos una tabla en el suelo, una tabla que era un carro que mi papá había desarmado, un carro de madera que tiraba unos caballos, una tabla que estaba en el piso, a una vieja, que tenía la marca de una pata de cabra, como si estuviera grabado con fuego, como si lo hubiera pisado una cabra con la pata muy caliente, quedó marcada allí. Mi papá sin dudarlo le prendió fuego a aquello. Después de un tiempo, hicimos bendecir la casa, el lugar. Recuerdo que durante el día, algo que me llamó mucho la atención, es que habían como muchas moscas en el lugar donde estaban los animales muertos. Luego de hacer bendecir aquel lugar, y de llevar algunos crucifijos, cuelgo un rosario en la puerta siempre. Hasta el día de hoy, no volvieron a suceder más nada. Ninguna situación paranormal. Pero aquello fue suficiente como para marcarme de por vida. Lo mismo que a mi familia, imagínense.